En Unidad Hispanista vamos a abrir una serie de vídeos, de presentaciones, de artículos referenciales fundamentales para entender lo que es la hispanidad, escritos por el prócer Ramiro de Maeztu. Ramiro de Maeztu, paisano mío de Vitoria y referencia esencial de intelectual olvidada, referencia olvidada y ocultada por los herederos de la República, los herederos de la descomposición, los herederos de la disolución de la hispanidad, los herederos de las luces de Voltaire. Pues Ramiro de Maeztu escribió artículos esenciales para entender lo que es la hispanidad, entender lo que somos los españoles, entender nuestra naturaleza, nuestro origen, nuestra pertenencia, nuestro sentido de identidad, nuestra cosmovisión antropocéntrica, antropológica. Y sin la comprensión del mensaje de Ramiro de Maeztu no seremos capaces de entender realmente la esencia del por qué hemos perdido lo que fuimos y estamos en situación penosa de caída en vertical en nuestras esencias y de nuestro destino colectivo. El 18 de diciembre de 1931 en Renovación Española, en la revista Renovación Española, que dirigió Ramiro de Maeztu, escribió la pieza que hoy presentamos aquí y que leo y que invito a ustedes a tener el documento en sí, que lo encontrarán en la Biblioteca Nacional. Les dejo con esta pieza tan importante para que ustedes vayan viendo cuál es el origen del pensamiento de Ramiro de Maeztu y por qué le asesinaron. En sucesivas ediciones iremos transmitiendo nuevos artículos esenciales para entender el mensaje. Y así desde Unidad Hispanista abogaremos por la recuperación de ese legado que no deberíamos haber perdido. La hispanidad. Ramiro de Maeztu. El 12 de octubre, mal titulado el Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad. Con estas palabras encabezaba su extraordinario del 12 de octubre último un modesto semanario de Buenos Aires, El Eco de España. La palabra se debe a un sacerdote español y patriota que en la Argentina reside, don Zacarías de Vizcarra. Si el concepto de cristiandad comprende y a la vez caracteriza a todos los pueblos cristianos, ¿por qué no ha de acuñarse otra palabra, como esta de hispanidad, que comprenda también y caracterice a la totalidad de los pueblos hispánicos? Primera cuestión, ¿se incluirán en ella Portugal y Brasil? A veces protestan los portugueses. Veamos hasta qué punto caracteriza a los hispánicos. La hispanidad, desde luego, no es una raza. Tiene razón el Eco de España para decir que está mal puesto el nombre de Día de la Raza al del 12 de octubre. Sólo podría aceptarse en el sentido de evidenciar que los españoles no damos importancia a la sangre ni al color de la piel, porque lo que llamamos raza no está constituido por aquellas características que puedan transmitirse a través de las oscuridades protoplásmicas, sino por aquellas otras que son la luz del espíritu, como el habla y el credo, la lengua y la religión. La hispanidad está compuesta de hombres de raza blanca, negra, india, himalaya y sus combinaciones, y sería absurdo buscar sus características por los métodos de la etnografía, también por los de la geografía. Sería perderse antes de echar a andar. La hispanidad no habita una tierra, sino muchas, y muy diversas. La variedad del territorio peninsular, con ser tan grande, es unidad si se compara con las que habitan los pueblos hispánicos.
Magallanes, al sur de Chile, hace pensar en el norte de la Escandinavia. Algo más al norte, el sur de la Patagonia argentina tiene clima siberiano. El hombre que en estas tierras se produce no puede parecerse al de Guayaquil, Veracruz o las Antillas, ni al de las antiplanicies andinas, ni al de la selva paraguaya o brasileña. Los climas de la hispanidad son de todo el mundo, y esa falta de características geográficas y etnográficas no deja de ser uno de los más decisivos caracteres de la hispanidad. Por lo menos es posible afirmar desde luego que la hispanidad no es ningún producto natural y que su espíritu no es de una tierra ni de una raza determinadas. Es entonces la historia quien lo ha ido definiendo. Todos los pueblos de la hispanidad fueron gobernados por los mismos monarcas desde 1580, año de la anexión de Portugal, hasta 1640, fecha de su separación, y antes y después por el paralelismo de las dos monarquías peninsulares desde los años de los descubrimientos hasta la separación de los pueblos de América. Todos ellos deben su civilización a los pueblos hispánicos. La civilización no es una aventura. Quiero decir que la comunidad de los pueblos hispánicos no puede ser la de los viajeros de un barco que después de haber convivido unos días se despiden para no volver a verse. Y no lo es en efecto. Todos aquellos conservan un sentimiento de unidad, que no consiste tan solo en hablar la misma lengua o en la comunidad de origen histórico, ni se expresa adecuadamente diciendo que es de solidaridad, porque por solidaridad entiende el diccionario de la Academia una adhesión circunstancial a la causa de otros, y aquí no se trata de una adhesión circunstancial sino permanente. No exageremos, sin embargo, la medida de la unidad, porque es un hecho que un embajador de España no se siente tan extraño en Buenos Aires como en Río de Janeiro, ni en Río de Janeiro como en Londres, ni en Londres como en Tokio. Es también un hecho que no podrá desembarcar un pelotón de infantería de la Marina norteamericana en Nicaragua sin que se lastime el patriotismo de Argentina y del Perú, de México y de España, y aún también el de Brasil y Portugal. No solo esto. El mero deseo de un político norteamericano, Mr. Williams McAdoo, de la Gran Bretaña de que Gran Bretaña y Francia transfieran a los Estados Unidos para pago de sus deudas de guerra sus posesiones en las Indias Occidentales y las Guayanas inglesa y francesa, basta para que se dé la voz de alarma a un periódico tan saturado de patriotismo argentino como La Prensa de Buenos Aires, que proclama el 18 de noviembre de 1931 que todos los pueblos hispanoamericanos abogan por la independencia de Puerto Rico, el retiro de las tropas de Nicaragua y Haití, la reforma de la enmienda Platt y el desconocimiento como doctrina del enunciado de Monroe. De otra parte, habría muchas razones para dudar de que sea muy sólida esta unidad que llamamos hispánica. En primer término, porque carece de un órgano jurídico que la pueda afirmar con eficacia. Un ironista llamó a las repúblicas hispanoamericanas los Estados Unidos del Sur, en contraposición a los Estados Unidos del Norte. Pero más grave que la falta de órgano es la constante crítica y negación de las dos fuentes históricas de la comunidad de los pueblos hispánicos, a saber, la religión católica y el régimen de la monarquía católica española. Podrá decirse que esta doble negación es consustancial con la existencia misma de las repúblicas hispanoamericanas, que forjaron su nacionalidad en lucha contra la dominación española. Pero esta interpretación es demasiado simple. Las naciones no se forman de un modo negativo, sino positivamente y por asociación del espíritu de sus habitantes a la tierra donde viven y mueren. Es puro accidente que al formarse las nacionalidades hispánicas de América prevalecieran en el mundo las ideas de la Revolución Francesa. Ocurrió que prevalecían, y que han prevalecido durante todo el siglo pasado. Los mejores espíritus están ya saliendo de ellas tan desengañados como Simón Bolívar cuando dijo aquello de que los que hemos trabajado por la revolución hemos arado en el mar. Ahora están perplejos. Ya han perdido los más perspicaces la confianza que tenían en las doctrinas de la revolución. En su crisis actual no hallarán muchos talentos que puedan asegurar, como Carlos Pellegrini,
hace 3/4 de siglo que el progreso de la República Argentina es un hecho forzoso y fatal. La fatalidad del progreso es una de las ilusiones que aventó la Gran Guerra. Todos los ingenios hispanoamericanos no tienen la ruda franqueza con que el chileno Edward Bello proclamó que el arte iberoamericano sin raíces en las modalidades nacionales carece de interés en Europa. Pero muchos sienten que las cosas no marchan como debieran, ni mucho menos como en otro tiempo se esperaba. En lo económico, esos pueblos que viven al día dependen de las grandes naciones prestamistas. Antes de Inglaterra, ahora de los Estados Unidos. No son pueblos de inventores, ni de grandes emprendedores. Sus investigadores son también escasos, padecen agravados los males de España. Lo atribuye Edward Bello a que están divididos en tantas nacionalidades. Lo que hizo grandes, a juicio suyo, a Bolívar y Rubén Darío fue haber podido ser en un momento dado el soldado y el poeta de todo un continente. El hecho es que los pueblos hispánicos viven al día sin ideal, y no dependerá la insuficiente solidaridad de los pueblos hispánicos de que han dejado apagarse y deslucirse sus comunes valores históricos, y no será eso también la causa de la falta de originalidad. Lo original no es lo originario. Ahora está el espíritu de la hispanidad medio disuelto, pero vivo. Se manifiesta de cuando en cuando como sentimiento de solidaridad y aun de comunidad, pero carece de órganos con que expresarse en actos. De otra parte hay signos de intensificación. Empieza a hacer la crítica de la crítica que contra él se hizo y a cultivar mejor la historia. La historia está llamada a transformar nuestros panoramas espirituales y nunca ha carecido de buenos cultivadores en nuestros países. Lo que no tuvimos, salvo el caso único e incierto de Libera Martins, fue hombres cuyas ideas supieran iluminar los hechos y darle su valor y su sentimiento. Hasta ahora, por ejemplo, no se sabía, a pesar de los miles de libros que sobre ello se han escrito, cómo se habían producido la separación de los países americanos. Desde el punto de vista español, parecía una catástrofe tan inexplicable como las geológicas. Pero hace tiempo que entró en la geología la tendencia a explicarse las transformaciones por causas permanentes, siempre actuales. ¿Y por qué no han de haber separado de su historia los países americanos las mismas causas que han hecho lo mismo con una parte tan numerosa del pueblo español? Si Castelar, en el más celebrado de sus discursos, ha podido decir, entre comillas, no hay nada más espantoso, más abominable que aquel gran imperio español que era un sudario que se extendía sobre el planeta, y ello lo había aprendido don Emilio de otros españoles, ¿por qué no han de ser estos intrépidos fiscales los maestros comunes de españoles hispanoamericanos? Si todavía hay conferencistas españoles que propalan por América paparruchas semejantes a las que creía Castelar, ¿por qué no hemos de suponer que ya en el siglo XVIII nuestros propios funcionarios, tocados de las pasiones de la enciclopedia, empezaron a propagarlas? Pues bien, así fue. De España salió la separación de América. La crisis de la hispanidad se inició en España. Un libro todavía reciente, Los navíos de la Ilustración, de don Ramón Basterra, empezó a transformar el panorama cultural, pues Basterra se encontró en Venezuela con los papeles de la Compañía Guipuzcoana de la Navegación, fundada en 1728, y vio que los barcos del conde Peñaflorida y del marqués de Valdemediano, de cuya propiedad fueron después partícipes las familias próceres de Venezuela como los Bolívar, los Toro, los Ibarra, la Madrid y Ascanio, llevaban y traían en sus camarotes y bodegas los libros de la enciclopedia francesa del siglo XVIII español. Por eso atribuyó Basterra la independencia de América al hecho de haberse criado Bolívar en las ideas de los amigos del país de aquel tiempo. El error no consiste sino en suponer que acaeció solamente en Venezuela lo que ocurría al mismo tiempo en toda la América española y portuguesa, como consecuencia del cambio de ideas que el siglo XVIII trajo a España. Al régimen patriarcal de la Casa de Austria, abandonado a lo económico, escrupuloso en lo espiritual, sucedió bruscamente un ideal nuevo de ilustración, de negocios, de compañías por acciones, de carreteras,
de explotación de los recursos naturales. Las Indias dejaron de ser el escenario donde se realizara un intento evangélico para convertirse en codiciable patrimonio. Pero no ocurría lo mismo en España. Un erudito inglés, Mr. Cecil James, ha desarrollado recientemente la tesis de que la separación de América se debe a la extrañeza que a los criollos produjeron las novedades introducidas en el gobierno de aquellos países por los virreyes y gobernadores del siglo XVIII. El hecho de que los propios monarcas españoles incitaran a Jorge Juan y a Ulloa a poner en berlina todas las instituciones, así como los usos y costumbres en sus noticias secretas de América, destruyó a juicio de Mr. Young el fundamento mismo de la lealtad americana. Desde ese momento ganó terreno la idea de disolver la unidad con España, no porque fuera odiado el gobierno español, sino porque parecía que el gobierno había dejado de ser español en todo, salvo en el nombre. Pero antes, don Jorge Juan y Ulloa, antes de la Compañía Guipuzcoana de Navegación, cuenta don Carlos Bosque, el historiador español muerto hace poco en Lima para el retardo de nuestras reivindicaciones, que el marqués de Castelldorslus fue nombrado virrey de Perú por recomendación del propio Luis XIV, por haber sido el único aristócrata catalán que abrazó contra el archiduque de la causa de Felipe V. Castelldorslus fue a Lima con la condición de permitir a los franceses un tráfico clandestino contrario al tradicional régimen del virreinato. Al morir Castelldorslus y verse sustituido por el obispo de Quito, fue este procesado por haber suprimido el contrabando francés, que era perjudicial para el Perú y para el rey. El proceso culpa al obispo de haber prohibido pagar cuentas atrasadas del virrey. Es un dato que revela el cambio acontecido. Los virreyes empiezan a ir a América para pagar deudas antiguas. Así se pierde un mundo. Todos los conocedores de la historia americana saben que el hecho central y decisivo del siglo XVIII fue la expulsión de los jesuitas. Sin ella no habría surgido, por lo menos entonces, el movimiento de independencia. Lo reconoce con lealtad característica don Leopoldo Lugones, poco afecto a la retórica hispanófila. La avaricia del marqués de Pombal, que quería explotar en sociedad con los ingleses los territorios de las misiones jesuíticas de la orilla izquierda del río Uruguay, y el amor propio de la marquesa de Pompadour, que no podía perdonar a los jesuitas que se negasen a reconocerla en la corte una posición oficial como querida de Luis XV, fueron los instrumentos de que se sirvieron los jansenitas y los filósofos para tratar de acabar con los jesuitas. El conde Aranda, enérgico pero cerrado de mollera, le sirvió en España sin darse cuenta clara de lo que estaban haciendo, y decía entre comillas: hay que empezar por los jesuitas como los más valientes. Escribía d'Alembert y Châtelet, y Voltaire a Helvecio en 1761: destruidos los jesuitas, venceremos a la infame. La infame, para Voltaire, era la Iglesia. El hecho es que la expulsión de los jesuitas produjo en numerosas familias criollas un horror a España que al cabo de 6 generaciones no se ha desvanecido todavía. Ello se complicó con el intento del siglo XVIII de sustituir los fundamentos de la aristocracia en América por una de las más antiguas leyes de Indias, fechada en Segovia el 3 de julio de 1533, se establecía que, entre comillas, por honrar a las personas, hijos y descendientes legítimos de los que se obligaren a hacer población, entiéndase casa en América, les hacemos hijos de algo de solar conocido. Por eso las informaciones americanas sobre noblezas prescindieron en los siglos XVI y XVII de los abuelos de España, deteniéndose en cambio en referir con todo lujo de detalles, como dice el genealogista Lafuente Marché, las aventuras pasadas en América. Y es que la aspiración durante aquellos siglos era tener sangre de conquistador, y en ella se basaba la aristocracia americana. El siglo XVIII trajo la pretensión de que se fundara la nobleza en los señoríos peninsulares por medio de una distinción que estableció entre la hidalguía y la nobleza, según la cual la hidalguía era un hecho natural e indeleble, obra de la sangre,
mientras que la nobleza era de privilegio y nombramiento real. La aristocracia criolla se sintió relegada a segundo término, hasta que con las luchas de independencia surgió la tercera nobleza de América, constituida por los próceres que fueron los caudillos de la Revolución. Hubo también otros criollos que siguieron las lecciones de los españoles y se enamoraron de los ideales de la enciclopedia, y su número fue creciendo tanto durante el curso del XIX que un estadista uruguayo, don Luis Alberto de Herra, podrá escribir en 1910 que la América del Sur vibra con las mismas pasiones de París, recogiendo idénticos sus dolores, sus indagaciones y sus estallidos neurasténicos. Ninguna otra experiencia se acepta, ningún otro testimonio de sabiduría cívica o de desinterés humano se coloca a su altura excelsa. Ha de reconocerse que Francia tiene su parte de razón cuando arcaba para sí la primacía, como cabeza de la latinidad y principal protagonista de la Revolución, diciendo a los hijos de la América hispana: «Vous n'êtes pas le fils de l'Espagne, vous êtes le fils de la Révolution française». Bueno, ya no hay franceses, por lo menos entre los intelectuales distinguidos que se entusiasman con su propia revolución. Lo que hacen los de ahora es buscar en la música de Marsellesa, que es el himno sin Dios entre los demás himnos nacionales, la misma letra con que le hablaban a Juana de Arco las voces de Morgagni, y empiezan a ver no solo españoles sino americanos que vislumbran que la herencia hispánica no es para desdeñarla. Saturados de lecturas extranjeras, volvemos a mirar con ojos nuevos la obra de la hispanidad y apenas conseguimos abarcar su grandeza. Al descubrir las rutas marítimas de Oriente y Occidente, hizo la unidad física del mundo, al hacer prevalecer en Trento el dogma que asegura a los hombres la posibilidad de salvación y por tanto de progreso, constituyó la unidad de medida necesaria para que pueda hablarse con fundamento de la unidad moral del género humano. Por consiguiente, la hispanidad creó la historia universal, y no hay obra en el mundo fuera del cristianismo comparable a la suya. A ratos nos parece que después de haber servido a nuestros pueblos un ideal absoluto, les será imposible contentarse con los ideales relativos de riqueza, cultura, seguridad o placer con que otros se satisfacen. Y sin embargo, desechamos esta idea porque un absolutismo que excluya de sus vidas lo relativo y cotidiano será menos absoluto que el que logre incluirlos. El ideal territorial que sustituyó en los pueblos hispánicos al católico tenía también no solo su necesidad sino su justificación. Hay que hacer responsables de la prosperidad de cada región territorial a los hombres que la habitan, mas por encima de la faena territorial se alza el espíritu de la hispanidad. A veces es un gran poeta como Rubén quien nos lo hace sentir. A veces es un extranjero eminente quien nos dice, como Mr. Eliot Root, que yo he tenido que aplicar en territorios de antiguo dominio español leyes españolas y angloamericanas, y he advertido lo irreductible de los términos de orientación de la mentalidad jurídica de uno y otro país. A veces es puramente la amenaza de la independencia de un pueblo hispánico lo que suscita el dolor de los demás. Entonces percibimos el espíritu de la hispanidad como una luz de lo alto. Desunidos, dispersos, nos damos cuenta de que la libertad no ha sido ni puede ser lazo de unión. Los pueblos no se unen en libertad, sino en comunidad. Nuestra comunidad no es geográfica, sino espiritual. Es en el espíritu donde hallamos al mismo tiempo la comunidad y el ideal, y es en la historia quien nos lo descubre. En cierto sentido está sobre la historia porque es el catolicismo. Y es verdad que ahora hay muchos semicultos que no pueden rezar el Padre Nuestro o la Ave María, pero sí los intelectuales de Francia que están volviendo a rezarlos. ¿Qué razón hay, fuera de los descuidos de las apologéticas usuales, para que no lo recen los de España? Hay otra parte puramente histórica que nos descubre las capacidades de los pueblos hispánicos cuando el ideal los ilumina. Todo un sistema de doctrinas, de sentimientos, de leyes, de moral, con el que fuimos grandes. Todo un sistema que parecía sepultarse entre las cenizas del pretérito y que ahora en las ruinas del liberalismo, en el desprestigio de Rousseau, en el probado utopismo de Marx,
vuelve a alzarse ante nuestras miradas y nos hace sentir y decir que nuestro siglo XVI, con todos sus descuidos de reparación obligada, tenía razón y llevaba consigo el porvenir. Y aunque es muy cierto que la historia nos descubre en dos hispanidades diversas, que Herriot días pasados ha querido distinguir, diciendo que era la una la del Greco con su misticismo, una ensoñación y su intelectualismo, y la otra la de Goya, con su realismo y su afición a la canalla, y que pudiera llamarse también la España de Don Quijote y la de Sancho, la del espíritu y de la materia. La verdad es que las dos no son sino una, y toda la cuestión se reduce a determinar quién debe gobernarla, si los suspiros o los eructos. Aquí ha triunfado por el momento Sancho. No me extrañará, sin embargo, que los pueblos de América acaben por seguir a Don Quijote. En todo caso, hallarán unos y otros su esperanza en la historia. Es pretérito spes in futurum. Ramiro de Gaecto.